Muy buenas noches, mi nombre es Dari Guzmán, integrante del equipo número 2, el cual se encuentra integrado por mis compañeros Yelixa Pérez, Francisco González, Gloria Silva, y esta noche les vamos a estar hablando de la escuela del posicionamiento en primer lugar y posteriormente de la escuela empresarial. La escuela del posicionamiento está representada por el búfalo, ya que la estrategia que busca en esta escuela es desequilibrar al contrincante, es decir, a la competencia, actuando de una manera inesperada con el fin de confundirlo y limitar su capacidad de respuesta. La escuela de posicionamiento también se enfoca en la creación de estrategias como un proceso analítico, es decir, que la escuela logró crear y perfeccionar una serie de instrumentos críticos los cuales permitieron generar una estrategia adecuada para las condiciones existentes. Esta está orientada al uso de análisis para identificar las relaciones correctas. Debido al vertiginoso ritmo de cambio en el entorno y necesidad de adaptabilidad para con el mismo, la planeación estratégica en las organizaciones se ha convertido en un proceso complicado y con mayores demandas. Por eso, la estrategia se convierte en el instrumento más idóneo e indispensable en cualquier organización, ya sea grande, mediana o pequeña. Para crear una estrategia se precisa de un análisis exhaustivo, identificar cuál es el problema que afecta a la empresa y sobre todo estar atentos a crear estrategias emergentes por si se llega el momento de ejecutar acciones inesperadas o algún problema inesperado. A principios de los años 80 hubo mucho avance en el campo del manager estratégico. Uno de los responsables de esto fue Michael Porter con su libro Estrategia Competitiva. Esta escuela se dio a través de unas ideas simples y revolucionarias. La escuela del posicionamiento argumentó que solo unas pocas estrategias son claves. Porter define la estrategia como la creación de una posición única y valiosa integrada por un conjunto distinto de actividades orientadas a sostener dicha posición. Por lo tanto, en esta escuela se considera la estrategia como un proceso analítico, un proceso racional que a partir del análisis de ese entorno define la estrategia como una posición genérica. Cómo se va a posicionar mi organización en el entorno, en el mercado donde opera, si la empresa se va a diferenciar por el producto o si va a tener un enfoque más hacia los costos o va a tener un enfoque de nicho. Como es un proceso analítico, nos permite, bien como lo dice la palabra, analizar ciertas variables que nos permita seleccionar cuál es la estrategia más adecuada para el contexto particular que tiene mi organización, lo cual simplifica mucho más el proceso de tomar una o dos o tres variables que nos permita determinar cuál es la más adecuada o el camino más adecuado para nuestra organización, lo cual va a depender de ese análisis racional que yo haga del entorno y de mis competidores. En esta escuela se observa la formulación de la estrategia como un proceso analítico. Sus disciplinas se originan en la economía y la historia militar. Sus principales exponentes son Shondor, 1970, y Michael Porter, 1980. Shondor fue uno de los primeros en constituir el punto de vista dominante en la formulación de la estrategia en la década de los años 80. Por su parte, Porter tenía un enfoque al mercado y a la búsqueda de relaciones entre condiciones externas y estrategias internas. Su principal preocupación fue analizar el ambiente, al cual se le dio el nombre de industria. La evolución de la escuela de posicionamiento está fundamentada en tres oleadas o tres grandes momentos. El primer momento fue cuando grandes autores empezaron a traer ideas que venían más del campo de lo militar. De hecho, cuando analizamos el concepto de estrategia, en el campo empresarial venimos hablando de los años 60, pero en el ámbito militar desde hace muchos siglos. De hecho, en el campo militar hay un libro que es un clásico, que es El arte de la guerra de Sun Tzu. En este libro se plantean unas premisas que uno lo pudiese llevar muy bien y extrapolarlas al mundo de la organización. Como lo es, por ejemplo, ellos hablaban del terreno, que los militares se referían a lo que es el campo de batalla, las condiciones que debería tener ese terreno para ellos tener visibilidad de su oponente y ganar, obviamente, esa batalla. En el ámbito empresarial nos referimos exactamente a lo que es el mercado.
Ellos se referían a su oponente como rival y nosotros en el ámbito de mercadeo como competidores o competencia. Ellos también hablaban de lo que son los recursos y las empresas también utilizan recursos para poder hacer efectivas sus estrategias. Entonces comenzaron a utilizar muchas de esas premisas de la guerra para lo que es el mundo empresarial. Una segunda oleada o corriente que tuvo esta escuela de posicionamiento han sido las metodologías prescriptivas, que han nacido de las escuelas de consultoría. Después de la Segunda Guerra Mundial se fueron popularizando mucho las escuelas de consultoría. Inicialmente operaban más en el campo de la finanza, de la contabilidad, pero empezaron a aparecer muchas más empresas de consultoría que se especializaron más en las decisiones de las empresas, en las estrategias empresariales. Algunas de las más conocidas, el Boston Consulting Group, McKinsey, Arthur DeLiro en su momento, que fueron sacando metodología para hacer análisis de las empresas para ayudarlas a tomar mejores decisiones. Digamos que la tercera oleada o tercer momento de esta escuela es el de la economía popular de Porter, el cual podemos decir que es el más reconocido o el que más se identifica hoy en día. Porter diseñó un modelo de análisis competitivo, el cual consta de 5 fuerzas del entorno de una organización. Este modelo es actualmente el más utilizado, el más reconocido, y más adelante mi compañera Yalixa les va a ampliar sobre las mismas genéricas. Bueno, entonces podemos ver cómo Michael Porter ha sido uno de los principales exponentes de la escuela del posicionamiento, ya que sus aportes al mundo de los negocios incluyen ideas claves como las estrategias genéricas o el modelo de las 5 fuerzas y la cadena de valor que más adelante se le explicará a mi compañera Yalixa. Porter describe 3 estrategias competitivas genéricas que se diferencian en función de las ventajas competitivas que generan y el ámbito en el que compiten. Estas estrategias son liderazgo en costo, que se refiere o se supone para una empresa la capacidad de reducir los costos en todos los eslabones de su cadena de valor para luego transferir ese ahorro al precio final del producto. La segunda sería el liderazgo en diferenciación, la cual implica generar un producto exclusivo por el que los clientes estén dispuestos a pagar más. Y por último sería la segmentación del mercado. Esta tiene que ver con la audiencia a la que va dirigido un producto o servicio. Con esta estrategia, una empresa se concentra en satisfacer segmentos bien definidos según el tipo de población, la ubicación o sus hábitos de consumo. De acuerdo a esta matriz, cada cuadrante muestra una estrategia de competitividad distinta. Una de las conclusiones más relevantes, según Porter, es que es muy difícil ser líder en costo y en diferenciación al mismo tiempo. De hecho, se corre el riesgo de quedar a medio camino entre ambas estrategias. Un error que se paga bien caro, ya que con frecuencia le sucede a las empresas que no tienen ningún plan de negocio bien definido. Características de la escuela de posicionamiento. La principal característica de la escuela de posicionamiento sería mejorar la posición competitiva de la organización. La segunda, posicionar a la organización en el mercado en el que opera. Y la tercera, ubicar a la organización dentro del contexto de su mercado. En este sentido podemos ver cómo en esta escuela se desarrollan estrategias de sentido común, aprovechando las condiciones para el momento preciso de atacar. Por lo tanto, defiende la idea de que unas pocas estrategias ante competidores existentes como competidores futuros, lo cual permite que esas empresas que ocupan esas posiciones principales disfruten beneficios mayores que otras que ocupan posiciones inferiores. Esto a su vez facilita un conjunto de medidas posibles con el fin de extenderse y también de consolidar la posición. Al ubicar al negocio dentro del contexto de su industria, les permite analizar de qué manera la empresa puede mejorar su posicionamiento estratégico dentro de esa industria. Por lo tanto, la característica más importante de esta escuela es llevar a la organización a su mejor rendimiento, basándose, como ya lo dijimos anteriormente, en disciplinas como la militar y evaluar los elementos con que cuenta la organización para poder competir en el mercado. Por lo tanto, podemos decir que la escuela de posicionamiento hizo de la administración estratégica una ciencia, posibilitando así su crecimiento y el desarrollo a futuro. A continuación la dejo con mi compañera Yalixa Pérez, quien le va a seguir ampliando sobre la escuela del posicionamiento. Espero que haya sido de su agrado mi intervención. Buenas noches.
Mi nombre es Yelitza Pérez y a fin de dar continuidad a lo expuesto por mi compañera Dari Guzmán en relación a la escuela de posicionamiento, a continuación les voy a hablar sobre la cadena de valor de Michelle Porter, en donde Michelle Porter expresa en su libro La ventaja competitiva del año 1985 como un modelo teórico que grafica y permite describir las actividades de la organización para generar valor al cliente y al final también a la empresa. Es por ello que es importante acotar en la siguiente gráfica que existen dos grupos de actividades. La primera de ellas es las actividades de soporte. Las actividades de soporte están directamente relacionadas a la creación física del producto, básicamente basado en la logística interna, las operaciones, la logística externa, el marketing y las ventas y el servicio. Luego de ello tenemos las actividades de apoyo. Las actividades de apoyo no son más que las que proporcionan los insumos para el desarrollo de las actividades de soporte, las cuales están soportadas por los siguientes elementos: la gestión de recursos humanos, el desarrollo tecnológico y las adquisiciones. Es importante acotar que la infraestructura empresarial, aunque se encuentra dentro de las actividades de apoyo, básicamente la infraestructura empresarial es un cúmulo o un apoyo para la cadena completa, tanto para las actividades de apoyo como para las actividades de soporte. Luego tenemos el margen, tanto en las actividades de soporte como en las actividades de apoyo, en donde el margen no es más que la diferencia entre el valor total y el costo colectivo de desempeño de dichas actividades. Para aplicar de una manera eficiente la cadena de valor de Michelle Porter, tenemos 4 sugerencias muy importantes. La primera de ellas es la formulación de estrategias de negocios. Aquí se debe hacer una lista de estrategias que conlleven a la visión que tiene la empresa o la organización. La segunda sugerencia es elegir las estrategias. Se debe priorizar las estrategias y elegir aquellas que se enfoquen en las que más impacten al cliente. Como tercera sugerencia tenemos analizar las estrategias. Aquí se debe realizar un análisis desde el punto de vista estratégico que beneficie a la organización en cuanto a la competitividad en el mercado. Y para culminar las sugerencias, tenemos que se debe realizar un análisis externo de la empresa. Ya una vez que se analice lo que es la cadena de valor de manera interna, se debe realizar un análisis externo de la empresa utilizando algunas herramientas como la matriz FODA, que no es más que las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, o utilizando las 5 fuerzas de Porter, que a continuación explicaré con más detalle. Luego de ellos tenemos las llamadas fuerzas de Michelle Porter, que no son más que un análisis y medición de la competitividad de una empresa en donde se aplica cuando se quiere entrar a un nuevo mercado o se quiere implementar un nuevo proyecto. Dentro de las 5 fuerzas de Porter tenemos la siguiente. La primera de ellas, la amenaza de entrada de nuevos competidores. Es donde la empresa evalúa los costos y aquellos canales de distribución que conlleven a sobreponerse a las posibles amenazas que representa para la organización. Ejemplo, una empresa que quiera entrar al mercado del café debe analizar el mercado, actualizar sus precios y básicamente en cuanto a la oferta y demanda de productos o servicios que quiera ofrecer. La segunda de ellas es la rivalidad entre competidores existentes. Aquí básicamente cuando existen muchas empresas en el mercado se reduce lo que se llama lo que es llamado el margen de competitividad. Básicamente esto sucede mucho con las empresas de comercio electrónico como Amazon, Alibaba, que son muy numerosas en el mercado y tienen un margen de competitividad muy bajo. El tercer punto es amenazas de producto y servicios sustitutos.
Básicamente aquí se utiliza mucho la relación entre calidad y precio. Básicamente cuando existen costos muy reducidos. Esto podemos poner como ejemplo las llamadas videoconferencias. Ellas vinieron a sustituir a los llamados viajes de negocio, ya que los costos por las videoconferencias son muy bajos en relación a los llamados viajes de negocio. Como cuarto elemento tenemos el poder de negociación del proveedor. Aquí se tienen que evaluar tres aspectos fundamentales. El primero de ellos es el monopolio de la industria, el segundo los costos y para culminar los riesgos al entrar al mercado. Para finalizar las 5 fuerzas de Michelle Porter, tenemos el poder de negociación del cliente. Básicamente aquí es importante en la organización tome algunas medidas para evitar ciertas situaciones que afecten a la organización, como por ejemplo crear una propuesta de valor, aumentar la calidad del servicio o producto que se está ofreciendo, que se quiere ofrecer, y para culminar, incrementar las campañas de marketing para dar a conocer el producto o servicio. ¿Cómo se debe implementar el modelo de las 5 fuerzas de Potter? Bueno, tenemos tres elementos fundamentales. El primero de ellos es determinar los elementos de la empresa. Tenemos la visión, misión y valores. Estos son aspectos fundamentales y pilares fundamentales de una organización, ya que determina a dónde quiere llegar, la posición que desea obtener en el mercado y los valores institucionales que implemente dentro de su equipo de trabajo para lograr los objetivos que posiblemente se vaya a fijar. Como segundo aspecto tenemos fijar los objetivos. Estos objetivos deben estar bien definidos, ya que en un corto plazo se debe comparar los objetivos establecidos con los resultados obtenidos a fin de realizar posibles modificaciones que conlleven a alcanzar las metas planteadas. Como último aspecto tenemos que crear la estrategia. En relación a crear la estrategia tenemos varios elementos. La primera de ellas es analizar el mercado. Allí se deben comparar simplemente los precios y la calidad del producto o servicio que se está ofreciendo, que se va a ofrecer. El segundo sería estudiar las barreras de entrada. Básicamente aquí se evalúa la entrada al mercado y cuáles son las barreras que deben romperse, tanto a nivel legal, tecnológico o a nivel económico. El tercero de ellos es determinar la relación con los proveedores. Básicamente, aquí se evalúa en cuanto a la adquisición de materia prima o mano de obra que se quiera obtener. En tal caso que ya se tenga un proveedor, se tiene que evaluar cuánto sería el costo que tendría que cambiar el proveedor, a cuáles serían los costos que la empresa debería afrontar al momento de cambiar de un proveedor, cuáles son los precios que ofrece y cuáles son los beneficios y las formas de pago o las condiciones de pago. El cuarto y último de ellos es examinar la reacción de los clientes. Si existe un posible ajuste de precios en los productos o servicios, se debe determinar mediante encuestas básicamente a los clientes para saber el impacto que esto conllevó, esta toma de decisiones conllevó en el mercado. Bueno, finalmente esto es todo en la exposición de la escuela de posicionamiento. Espero que les haya sido de agrado. A continuación les voy a dejar con mi compañera Gloria y mi compañero Francisco, que le van a exponer sobre la escuela empresarial. Buenas noches.